Todos. Buenos días a todos. Señora secretaria, podemos. Bueno, muy buenos días a todos. Para dar comienzo a una nueva comisión de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Paisajismo. Tenemos citado en el día de la fecha para dos expedientes. Eh, una nota hemos citado con dos expedientes. ¿Cómo le va a aconsejar? Buen día. Eh, Si todos están de acuerdo y me autorizan, vamos a cambiar el orden del tratamiento. Más allá que el primer expediente después va a quedar a estudio, va a quedar a despacho. Digo, para que no demoremos mucho más a los invitados que tenemos, que vamos a tener un rato más o menos con la presentación que nos vienen a hacer. Si todos estamos de acuerdo, entonces damos tratamiento al expediente, al expediente número 2 del orden del día. 12.368/E/25, iniciado por el Departamento Ejecutivo Nacional. No, palabra. Oh, oh, ya está. Una sola nomás. Para el Departamento Ejecutivo Municipal, regulando los instrumentos urbanísticos de planificación, concertación y sostenibilidad en el ámbito de la ciudad. Para dar inicio al tratamiento, bueno, hoy contamos, como ya se lo hemos dicho, con la grata presencia del secretario y dos subsecretarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano, el arquitecto Diego Peralta, la arquitecta Selina Caparocci y el arquitecto Gustavo Rebor y el Guille Mit, también allá, subdirector de Planeamiento Urbano, que nos está ayudando allá con la presentación que vamos a hacer. La idea es poner en tratamiento por eh, relatoría. Le hemos enviado en el día de ayer un resumen. Concejal, si no lo tiene, ahí le podemos dar, tiene. Ah, bueno. Le hemos impreso para aquel que no tenga un- unos puntos importantes. Celina, sería más o menos una síntesis del proyecto que vamos a dar comienzo ahora. La idea de la comisión es que el Ejecutivo nos dé su explicación porque es una cuestión bastante técnica y después nosotros, los concejales, nos quedaremos y veremos cómo vamos a seguir organizando las próximas reuniones de comisión. Sin más, le voy a dar la palabra al secretario Diego Peralta. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por recibirnos, gracias Pedro. Como bien lo decía recién Pedro, la intención es venir a hacer la presentación de este proyecto de ordenanza, eh, que tiene como fin generar un marco, un nuevo marco, y eso es importante que quede en claro que no se está modificando una ordenanza en particular, sino que se está creando un nuevo marco normativo vinculado a instrumentos urbanísticos de planificación, de concertación y de sostenibilidad para la ciudad de Córdoba. Esto tiene como fin, y ya lo vamos a explicar un poquito más ampliado, pero es articular lo que es planificación y gestión y también dando algunas señales respecto a recuperar la iniciativa municipal en lo que es la articulación público-privada y siempre teniendo en cuenta como prioridad la sostenibilidad en las acciones vinculadas al urbanismo. Lo que les ha entregado Pedro es una síntesis porque es una ordenanza muy técnica y por ahí es fácil perderse, digamos, en la estructura. Lo que hemos tratado de hacer es una síntesis más coloquial o que se entienda un poquito más fácilmente. Y bueno, ahora vamos a tratar de transmitirlo también para lo que necesiten preguntar. Si les parece, nosotros hacemos la presentación y después vamos con las consultas, ¿sí? Gracias. Un segundito, Celis, ya te doy la palabra. La idea es que, para que nos organicemos y que sea lo más sí, ágil, gracias, Roxana, y que lo podamos entender, es que la dejemos a Celina, que nos va a hacer una clase catedrática, explicarlo, que vamos tomando nota de última de las preguntas que le queremos hacer, tratemos de no interrumpirla para que ella pueda tener un hilo, porque es una presentación que todo tiene que ver con todo, son un montón de diapositivas
que por ahí, si la interrumpimos, pierde el hilo y pierde el sentido de la explicación. Entonces, si estamos todos de acuerdo y sin ningún ánimo, sino solo de organizar, es que si queremos tener, tomamos nota y después, cuando termine, se las hacemos. De la misma forma que si, como todos ya hemos leído el texto normativo, todas las otras cuestiones que nosotros aportes o objeciones sobre el texto, después lo hagamos por escrito, cosa que nosotros también desde receptándolo por la relatoría, lo vamos a conversar y si es una cuestión técnica lo conversaremos con Diego y con el área de ellos. Celi, Bueno, a ver si se escucha bien ahí. Bueno, más arriba, más de frente. más arriba, más de frente. Ah, sí, ahí estamos. Pasa que se tiende a caerse, pero ahí estamos, creo. Bueno, ustedes me dicen, ¿se escucha? Bien, si no lo voy sosteniendo. Bueno, primero, buenas tardes, o buenos días, buenas tardes. Bueno, es un placer estar acá en este nuevo ámbito. La última vez que los vi estábamos bastante peor. ¿Eh? Sí, así que sí, 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 sí. Así que bueno, muy, muy, muy lindo el ámbito. Voy a hacer la presentación, como dijo Pedro. Bueno, Diego me va a ir interrumpiendo con algunos aportes específicos que sean necesarios. Sí, lo ideal es poder terminar la presentación y después, bueno, abrimos a preguntas. Guille, vos vas pasando allá, te voy diciendo pasar, ¿sí? Bueno, vamos con el proyecto de ordenanza, instrumentos urbanísticos de planificación, concertación y sostenibilidad para la ciudad de Córdoba. Quería comentarles que se hicieron varias jornadas informativas de este proyecto con representantes de instituciones y organizaciones civiles, que fue organizado por la Secretaría, fundamentalmente porque, como bien dijo Pedro, tiene una característica muy técnica y era necesario darlo a conocer en términos técnicos a esta ordenanza. Hubo unos 65 representantes de universidades, institutos, colegios, organizaciones civiles y vecinales y cámaras. Bueno, ahí está todo el listado, después ustedes lo pueden tener en acceso, que pudieron escuchar esta presentación y además hicieron también preguntas para poder sacarse dudas con respecto a la ordenanza. Esto fue el 10, 14 y 16 de julio del 2025, ¿sí? Fueron en tres jornadas distintas para justamente poder llegar a toda esta gente. La declaración fue después de que tomó el Estado parlamentario el proyecto de filtración de una Bien, pasa a la siguiente. Bueno, ¿qué es este proyecto de ordenanza? Es un conjunto de herramientas técnicas y disposiciones normativas para la planificación y gestión urbana que ponen vínculo, planificación y gestión. Y tiene estos objetivos particulares: dotar al municipio de instrumentos urbanísticos inductivos para el desarrollo urbano y la gestión integral del territorio, promover el crecimiento y desarrollo urbano planificado, alentando la articulación y cooperación entre el sector público y privado, coadyuvar al mejoramiento de la calidad urbana y ambiental de la ciudad en acuerdo con los alcances de otra ordenanza, que es la 13.131, denominada Bases para el Plan de Ordenamiento del Área Intermedia y Periférica de la Ciudad de Córdoba, más conocida en la jerga nuestra como la Ordenanza de la Mancha Urbana. Este conjunto de instrumentos está bajo los límites de esta otra ordenanza. Y una cuestión muy importante que a veces produce confusiones: esto es una ordenanza urbanística marco para todo el ámbito de la ciudad de Córdoba. No es específica para ningún barrio o territorio, sino que es una ordenanza marco para toda la ciudad. Bien, pasa a la siguiente. ¿Cómo se articula estos instrumentos con el marco normativo actual, urbanístico? Bueno, como ustedes ven en esta laminita, eh, nosotros tenemos un marco normativo de suelo que está integrado por varias ordenanzas, la mayoría data de la década del 80 y del 80 y 90, con muchas modificatorias. Y es lo que ahí dice, son las normas generales regulatorias del suelo urbano existente. Bueno, este nuevo proyecto de ordenanza no modifica este marco normativo, sino que se articula
Esto es importante, no es un nuevo marco regulatorio, sino son nuevos instrumentos que se articulan con el marco normativo existente. Entonces, estas nuevas normas son inductivas para el desarrollo urbano, tienen esta intención, a diferencia de las normas generales que son regulatorias. Estos instrumentos urbanísticos se dividen, como ustedes lo ven en toda la estructura de la ordenanza, en tres: instrumentos urbanísticos de planificación, instrumentos urbanísticos de concertación e instrumentos urbanísticos de sostenibilidad. No modifica ninguno de las ordenanzas previas, la única que deroga es la de convenios urbanísticos, la 12.077, que se integra a este nuevo marco, a esta nueva ordenanza. Pasa a la siguiente. Algunas cuestiones generales que dan pie o que dan sentido a este proyecto. Si uno revisa el recorrido de los convenios urbanísticos desde su implementación con la ordenanza 12.077, hubieron 120 solicitudes, ¿sí? De las cuales 57 convenios urbanísticos fueron aprobados, el 40% de esas solicitudes. En conjunto se integraron a la mancha urbana unos 2.572,40 hectáreas producidas por los convenios. Si uno ve el planito de la derecha, puede observar a dónde fueron estos convenios, y como verán, la mayoría está en periferia, ¿sí? Si uno observa, tenemos 8 convenios urbanísticos solamente que están dentro de la mancha consolidada, y 44 son loteos que acumularon en expansión aumentan en expansión un 4% de la mancha. Si uno a su vez ve la densidad poblacional, ¿sí?, de Córdoba, estamos con 55 habitantes por hectárea, que es una densidad muy, muy baja. A su vez, si uno observa la superficie que ya está urbanizada, ¿sí?, en relación a la potencial, por la ordenanza 13.131, hay un 20% de superficie todavía expectable para ser urbanizada, y un porcentaje de superficie no urbanizada. Algo importante de entender de que nuestro ejido tiene, bueno, como ustedes ya saben, 74 por 74 kilómetros, perdón, 24 por 24 kilómetros, le aumenté unos hectáreas más, y una población aproximada de 1.500.000, que esto da esta cifra de densidad. Pasa a la siguiente. ¿Cuál es entonces el propósito de estos instrumentos? ¿Sí? Nosotros entendemos que cuando comenzó nuestra gestión, comprendíamos que la ciudad de Córdoba hoy había que verla en dos escalas diferentes. Por un lado, entenderla desde su lógica metropolitana, y que todas las acciones que nosotros hacemos tienen un impacto en esta lógica de Córdoba metropolitana, pero que también es una Córdoba regional con una importancia muy grande en cuanto a la impronta que tiene en el centro del país. Y por otro lado, la necesidad de empezar a reconocer su tejido interno, ¿no?, lo que nosotros llamamos la Córdoba de los barrios. Pasa que se cae, tiene como un funcionamiento. Está muy bien, gracias. Córdoba de los barrios. Esta Córdoba que hoy, si uno ve, siempre vemos como una mancha, ¿no? Y muy pocas veces logramos identificar, por lo menos desde el punto de vista de la planificación, las diferencias territoriales internas. Por eso el objetivo nuestro de planificación, y que esta ordenanza tiene un todo que ver, es integrar planes y operaciones urbanas de manera eficiente, equitativa y sostenible, densificar los barrios incrementando población y ocupando parcelas vacantes, por supuesto dentro de una lógica de densificación controlada, renovar los tejidos urbanos potenciando los valores instalados en los barrios y dinamizando áreas estratégicas, y consolidar los barrios y las urbanizaciones periféricas. Pasa a la siguiente. El proyecto de ordenanza va a definir el concepto de instrumentos urbanísticos. Entonces, ¿qué son instrumentos urbanísticos? Son un conjunto de disposiciones normativas y herramientas técnico-inductivas para la planificación y gestión del territorio.
En su aplicación posibilitan y o promueven la articulación entre los diferentes actores sociales, públicos y privados, en torno a los principales temas emergentes de la realidad urbana para generar acciones hacia un escenario futuro planificado. Y como ya bien decíamos, se divide en 3 instancias, instrumentos urbanísticos de planificación, concertación y sostenibilidad, que ahora vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. Pasa a la siguiente. La ordenanza también incorpora términos técnicos urbanísticos que en todo, a lo largo de la ordenanza, nosotros estamos refiriéndonos en términos de procesos, ¿no? Entonces, cuando uno habla de renovación urbana, consolidación urbana, densificación urbana, corredores de densificación, regeneración urbanoambiental o soluciones basadas en la naturaleza, que es un término que se utiliza en el marco normativo ambiental, era necesario que la ordenanza incorporara estos términos para que no fueran difusos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de renovación urbana, ¿a qué nos referimos? Bueno, la ordenanza incorpora este glosario técnico. Pasa a la siguiente. Vamos a ir repasando cada uno de estos conjuntos de instrumentos. Instrumentos urbanísticos de planificación. Son aquellos que establecen lineamientos y directrices de planificación urbano-territorial con el propósito de orientar el desarrollo de áreas urbanas, periurbanas o rurales específicas de la ciudad de Córdoba. Y acá una cuestión importante. Si nosotros vamos al artículo 15 de la Carta Orgánica Municipal, esta establece el deber del municipio en la promoción de la planificación integral como un instrumento flexible. En este sentido, estaríamos dando cuenta de este mandato de la Carta Orgánica, incorporando por primera vez estos instrumentos de planificación. No sustituyen un plan, esto no sustituye un plan, son instrumentos, herramientas de planificación para articularlas en la toma de decisiones públicas. Pasa a la siguiente. ¿Cuáles son ellos? Bueno, ustedes se van a encontrar con una cantidad de instrumentos de planificación que tienen una lógica escalar, ¿sí? Vamos a ir repasándolos. Desde el punto de vista territorial se incorporan la figura de los planes urbanos interjurisdiccionales. En esta lógica de entender que dentro del ejido nosotros tenemos muchas situaciones del territorio de la ciudad que comparten problemáticas, ya sea con el área metropolitana o con otras jurisdicciones, los planes urbanos interjurisdiccionales dan cuenta de esto y permiten entonces la generación de cooperación, colaboración entre distintas jurisdicciones para la planificación de las áreas urbanas de la ciudad, siempre dentro de nuestro ejido. Por otro lado, van a encontrarse con los planes integrales de zona. Esto dan cuenta de la posibilidad de planificación y ordenamiento de áreas y o polígonos urbanos, periurbanos y o rurales, para poder identificar estos instrumentos específicos dentro del área periférica. Los planes de barrio, que es una figura de planificación que permite la planificación y ordenamiento urbano de barrios o conjunto de barrios. No es para un solo barrio, sino para barrios o conjunto de barrios que presenten entre sí características y problemáticas comunes y que se quisiera iniciar procesos de planificación específicos. Y se incorporan 2 más, los planes de áreas de regeneración urbanoambiental para la planificación de áreas con preexistencias naturales significativas, áreas rurales productivas, corredores ambientales y o elementos naturales de la ciudad. Hago una salvedad acá, en ningún caso modifica las áreas de protección existentes. Esta ordenanza no modifica las áreas de protección, sino que suma un instrumento más para poder operativizarse desde el punto de vista de la planificación cuando esto sea necesario en términos de la identificación de estos recursos naturales dentro de la ciudad, dentro de nuestro eje. Y la otra incorporación son los planes de áreas de integración sociourbana. Tienen el objetivo de la planificación y ordenamiento para la integración sociourbana de sectores que presenten condiciones de vulnerabilidad. Nuevamente, lo mismo que en la anterior, se suman a los ya existentes, tanto el RENAVAP o las ordenanzas que nosotros tenemos para poder operativizar en algunos casos políticas públicas específicas hacia áreas que se estén requiriendo.
En todos los casos, cuando alguno de estos instrumentos modifique o modifica cuestiones normativas, por supuesto que tiene que, y está explicitado en el proyecto de ordenanza, venir a Consejo Deliberante con audiencia pública. Pasa a la siguiente. ¿Cuáles son las disposiciones comunes y procedimentales en torno a estos instrumentos? Por un lado, son iniciados en todos los casos por el Departamento Ejecutivo Municipal, bueno, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, quien la reemplace, por supuesto, en el futuro, y debe generar instancias de participación ciudadana durante el proceso. Eso está determinado por un artículo específico que cuando en la ordenanza dice debe, por supuesto, bueno, ustedes lo saben, es un mandato, y el tipo de participación va a quedar supeditado al propio instrumento o en el momento en que se desarrolla el instrumento. Y audiencia pública cuando se modifican las condiciones normativas. Para la elaboración de planes se establece un mínimo. Estos mínimos deben ser obligatorios para su elaboración, la definición de los límites de actuación, un diagnóstico urbano socioambiental, se deben explicitar los objetivos, metas estratégicas y acciones de integración, consolidación, promoción o regeneración urbana si los hubiere, y un detalle de los proyectos estructurantes, tanto de espacio público, movilidad, infraestructura, etcétera, de acuerdo a la naturaleza del instrumento. Pasa a la siguiente. Bueno, ahora vamos a entrar en a comentarles los instrumentos urbanísticos de concertación. Son aquellos que en acuerdo con las metas de planificación posibilitan y promueven acuerdos y o convenios entre la Municipalidad de Córdoba y las personas humanas y o jurídicas de carácter público y o privado en áreas y o polígonos urbanos con el objetivo de alentar la renovación, consolidación y o densificación controlada. Este objetivo, por supuesto, está en línea con lo que comentábamos al comienzo en términos de diagnóstico que veíamos del transcurso que había tenido estos instrumentos inductivos. Pasa a la siguiente. Y son tres lo que sintetiza la ordenanza. Por un lado, bueno, los famosos convenios urbanísticos que vienen a alojarse acá con modificaciones, que ya vamos a ver cuáles son esas modificaciones. Una figura nueva, que es el polígono de actuación concertada de iniciativa pública, que ahora después lo vamos a comentar más en detalle, y los acuerdos de gestión mixta, que también es una nueva figura para acuerdos para el desarrollo de infraestructura urbana y acuerdos para el desarrollo de equipamientos especiales, que ya vamos a ir comentando uno a uno cada uno. Pasa a la siguiente. Bueno, convenios urbanísticos, su definición. Es un instrumento de concertación entre partes que tiene por objeto implementar propuestas que propicien transformaciones urbanísticas y edilicias eficientes, equitativas y sostenibles. La iniciativa pueden ser personas humanas o jurídicas de carácter público o privado, y su procedimiento como tal está sintetizado ahí. Hay una solicitud en base a una propuesta de uso, fraccionamiento y ocupación con modificaciones normativas. Esto genera un informe técnico de aptitud urbanística que debe dar favorable dentro de la DPU y que por supuesto tiene todos los, y lo dice así en la ordenanza, los informes necesarios de las áreas correspondientes de acuerdo a la propuesta. Hay una comisión técnica de convenios urbanísticos encargada de dar conformidad al informe técnico de aptitud urbanística. Esto, si da favorable, va a ser ratificado por el Consejo Deliberante y se incorpora, ahora vamos a ver los cambios con relación al convenio anterior, se incorpora la audiencia pública dentro del alcance del artículo 150 de la Carta Orgánica y la ordenanza 11.709 que la reglamenta. De la misma manera que hoy está convenios urbanísticos, hay una integración del beneficio por mayor aprovechamiento. Pasa a la siguiente. Bueno, ¿cuáles son los cambios o los aspectos centrales y modificaciones respecto a la 12.077? Por un lado, la definición del alcance. A partir de este proyecto, convenio urbanísticos queda dentro de los límites de la ordenanza 13.131 de la mancha urbana, que define ya los límites o las condiciones de urbanización dentro del ejido.
Por otro lado, se incorpora la audiencia pública, por supuesto, Consejo Deliberante, son ratificados por Consejo Deliberante, pero se incorpora el procedimiento de audiencia pública dentro bueno, de lo que ya había mencionado, de los artículos de la Carta Orgánica y de la Ordenanza 11.709. La integración del beneficio se mantiene la fórmula del cálculo actual, no hay modificaciones en términos de la fórmula, que ya se venía trabajando, y sí se incorpora los plazos máximo y mínimo de integración que van a ser definidos en cada convenio urbanístico, pero con limitaciones en cuanto al máximo, que esto no tenía la anterior ordenanza. Y por otro lado, se incorporan las condiciones para transferencia de los convenios urbanísticos. Como ustedes saben, en este camino ya de casi más de 10 años de convenios urbanísticos, uno de los temas centrales era la posibilidad de transferencia del convenio urbanístico, y en este caso tiene que ser con autorización de la Secretaría para poder generarse esa transferencia. Te interrumpo ahí, Sabrina, un minuto. Eh, además que para que respire. No, Bien. esto es parte o fruto del resultado del trabajo que se hizo en la gestión anterior con la Comisión Revisora de Convenios Urbanísticos, en la que varios han estado trabajando, y que ahí se detectaron cuáles eran los mayores problemas o las mayores dificultades en el cumplimiento o en la exigencia del cumplimiento, y están salvados ahí en función de un límite en los plazos máximos y en la transferencia de los convenios urbanísticos. Digo, esto parte del resultado del trabajo que se viene haciendo con continuidad de la comisión revisora. Bien, pasemos a la siguiente. Gracias, Diego, porque así respiro un rato. Bueno, polígonos de actuación concertada. Definición. Son instrumentos urbanísticos que tienen por objeto generar acciones de promoción al desarrollo urbano integral y modificaciones normativas de uso, ocupación, fraccionamiento y o edificación en polígonos singulares que presenten condiciones para la renovación, consolidación y o densificación controlada. En todos los casos es de iniciativa pública. No hay polígonos de actuación concertada como instrumento en esta ordenanza que pueda ser por iniciativa privada. Es exclusivamente de iniciativa pública. ¿Cuál es su procedimiento? Bueno, hay una definición de un polígono propuesto por la Secretaría de Desarrollo Urbano, quien lo reemplace en el futuro por el Ejecutivo Municipal, que propone los polígonos. Esto está en relación a las metas de planificación que tenga la gestión, las que tengan las gestiones futuras. Esta definición de polígonos, hay digamos, una elaboración que ya vamos a ver en qué consiste esa elaboración por parte del Ejecutivo, y después estos PAC deben ser aprobados mediante ordenanza por el Consejo Deliberante con audiencia pública. O sea, es el Consejo Deliberante con audiencia pública quienes aprueban el PAC. En todos los casos, si estos PAC son aprobados, generan un régimen de adhesión para personas humanas o jurídicas de carácter público o privado. O sea que si está aprobado el PAC en sus nuevas condiciones, que ahora vamos a ver cuáles son dentro del límite de esta ordenanza, hay un régimen de adhesión. Y se define una modalidad de integración del beneficio al municipio por aquellos cambios normativos que se hayan producido. Pasa a la siguiente. Bien, ¿cuáles son los contenidos mínimos para su elaboración? Y esto de nuevo es un deber, ¿no? Deben cumplimentarse estos contenidos mínimos. Tiene que haber una definición de los límites de actuación y por supuesto una justificación de esos límites, un diagnóstico urbano socioambiental del polígono que se pretende incorporar como PAC, objetivos y metas estratégicas de planificación y las acciones de integración, consolidación, promoción y regeneración urbana ambiental necesarias, si las hubiere, de acuerdo al polígono que se establezca. Un detalle de las modificaciones normativas de fraccionamiento, ocupación, uso de suelo y edificación en los casos que corresponda, haciendo explícita la variación respecto de la normativa aplicable al caso. Y tiene que haber mecanismos que promuevan la atención a los habitantes actuales, así como su participación en los proyectos emergentes del PAC. El tipo de mecanismo es definido en cada PAC de acuerdo a la naturaleza del polígono que se va a concertar.
Y por otro lado, se debe definir la modalidad de integración de la participación del municipio en el beneficio en el propio diseño del PAC. Estos son los requisitos mínimos que van a tener que tener los PAC para su elaboración por la Secretaría de Desarrollo Urbano, bueno, dentro del Ejecutivo. Pasa a la siguiente. Bien, ¿cuáles son las condiciones particulares o las condiciones que el PAC puede modificar de acuerdo a la normativa vigente? Bueno, puede hacer cambios del factor de ocupación total, o sea, del FOT, puede incrementar, o sea, la superficie máxima edificable. Ya vamos a ver cómo, vamos a después a detenernos a ver de qué manera. Puede alterar el factor de ocupación del suelo, el FOS, pero no podrá ser en ningún caso mayor al 80%, o sea, hay una restricción en esta modificación. Puede modificar alturas de edificación siempre y cuando se consideren los impactos sobre el entorno. Lo mismo con retiros, puede haber variaciones en los retiros considerando los impactos en el entorno. Y puede haber cambios en el número máximo de unidades funcionales siempre que de manera proporcional a los incrementos de edificabilidad aplicables. Sí o sí, en el diseño de PAC se deben establecer condiciones de sostenibilidad. Esto es un deber, ¿no? Un PAC va a tener que tener establecido condiciones de sostenibilidad. Por lo tanto, tiene que establecer un porcentaje de impermeabilización del suelo, FIS, un porcentaje de cobertura vegetal, o sea, de superficie libre de impermeabilización. Tiene que definir un manejo de especies arbóreas para el polígono que va a concertarse. Tiene que incorporar estrategias que alienten a los medios de movilidad sostenibles, tales como estacionamientos para bicicletas, espacios para vehículos eléctricos, entre otros, de acuerdo a la naturaleza de nuevo del polígono. Debe definir acciones de ahorro y eficiencia energética para las construcciones que adhieran al PAC y debe definirse una superficie de uso público de dominio privado. El porcentaje se define en el propio diseño de PAC. Pasa a la siguiente. ¿Cómo dentro de un polígono de actuación concertada se puede incrementar la edificabilidad? Bueno, de dos maneras. El PAC puede establecer un coeficiente de densificación controlada. En las parcelas incluidas en el PAC se podrá establecer un coeficiente de densificación controlada que permite variaciones en la edificabilidad. Esto es para que no es discrecional, no es que se pone no se determina edificabilidad para cada parcela, sino que se establece un solo coeficiente que va a multiplicarse en todos los casos con relación a la normativa vigente. Se excluyen de la aplicación del coeficiente las parcelas que están incluidas en el catálogo de bienes inmuebles y lugares de patrimonio de la ciudad de Córdoba que tengan categoría alta y monumental definidas por la ordenanza 11.190. O sea, no pueden aplicarse incrementos de edificabilidad en un polígono de actuación concertada en las parcelas catalogadas dentro de la ordenanza 11.190, alta y monumental. No puede. El coeficiente se podrá. No se puede aplicar. Se excluyen de la aplicación del coeficiente, o sea, Disculpe. Yo sé que no había que interrumpir, pero es sí, está solamente bien, para está hacer. bien. En el coeficiente de densificación controlada, ahí dice que se podrá establecer. O sea, es facultativo, ¿no? Sí, sí, No, sí, ya. Ya. Es la que se supone. esas se excluyen. Sí. A ver, en el diseño del PAC se puede establecer un coeficiente de densificación, ¿sí? O sea, eso lo permite la ordenanza, ¿sí? El proyecto de ordenanza permite aplicar un coeficiente. El coeficiente es establecido en cada diseño de PAC, ¿sí? Ahora, en ningún caso, en ninguno, ¿sí? Se puede aplicar en las parcelas que están catalogadas, alta y monumental. Alta y monumental quedan, en esos casos, con la normativa que ya tenés, la normativa vigente, quedan enmarcadas dentro de la normativa vigente. ¿Está bien? No pueden ser aplicados. Ahí hay una exclusión. Digamos, el coeficiente puede ser aplicado en todas las parcelas, excepto en estas, ¿sí? Transferencia de edificabilidad.
Bueno, esto es otra manera. Como ustedes saben, nosotros ya tenemos por ordenanza la 11.202 los famosos certificados de edificabilidad potencial transferible, ¿sí? Para el que no lo conoce, son certificados que cuando uno tiene un bien patrimonial puede acceder a este certificado para construir en otro lado, ¿sí? Ahora, ¿en dónde? Bueno, actualmente es en las áreas de promoción, a donde van estos certificados, ¿sí? Son áreas que en general tienen muy poca dinámica, y este tiene un objetivo, este instrumento tiene un objetivo que es proteger patrimonio. Y a su vez, que el que tiene un patrimonio pueda tener el beneficio de la edificabilidad. Bueno, en este caso, el polígono de actuación concertada puede ser, cuando digo puede, va a depender del proyecto, del diseño del PAC, puede ser receptor de transferencia de edificabilidad mediante la aplicación del certificado de transferencia de edificabilidad potencial. Pasa a la siguiente. Bien, el tercer instrumento de concertación también es un instrumento novedoso, es el acuerdo de gestión mixta. En este caso son instrumentos de concertación entre partes para el desarrollo de obras de infraestructuras y o emprendimiento urbano arquitectónicos que requieran financiamiento del sector público y o privado en modalidad iniciativa y o gestión mixta. La iniciativa es mixta, puede ser iniciativa privada o puede ser por iniciativa pública. Y se dividen en dos, son acuerdos para el desarrollo de infraestructura urbana, destinados al desarrollo, diseño, ejecución, mantenimiento y o financiamiento de obras de infraestructura urbana, o acuerdos para el desarrollo de equipamientos especiales destinados al desarrollo, diseño, ejecución, mantenimiento, financiamiento, administración y o explotación de equipamientos especiales, equipamientos comunitarios, edificios de valor patrimonial, edificios de obsolescencia funcional, etc. O sea, este instrumento da marco a los acuerdos públicos-privados. Son iniciados, como bien decíamos, por la Municipalidad de Córdoba o persona jurídica, no puede ser persona humana, sino persona jurídica de carácter público y o privado. Tiene que, por supuesto, establecerse razones, tiene que dejar explícitas las razones de interés público que motivan la concertación, y cuando los marcos normativos aplicables lo requieran, de acuerdo a la naturaleza del acuerdo, son ratificados y o puestos en conocimiento ante el Consejo Deliberante. Pasa a la siguiente. Y por último, los instrumentos urbanísticos de sostenibilidad. Son instrumentos específicos que promueven iniciativas que tienen por objeto mejorar la calidad de vida urbana en general, así como las condiciones ambientales y de habitabilidad en propuestas urbanas y o arquitectónicas. Los instrumentos urbanísticos de sostenibilidad, pasa a la siguiente, en ningún caso incrementan edificabilidad, sino se permite o se posibilita o se promueve la redistribución siempre y cuando cumplimenten con condiciones de sostenibilidad. Y se dividen en tres: el equipamiento sostenible, que son iniciativas sostenibles que implementen soluciones basadas en la naturaleza, en equipamientos comunitarios de índole educacional, cultural, recreativo, etcétera, o equipamientos comerciales de superficie igual o mayor a los 1.000 metros cuadrados. Uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos son las superficies comerciales que impermeabilizan suelo, y este instrumento viene a promover estas iniciativas sostenibles. Parcela verde, que son propuestas arquitectónicas que implementen iniciativas de sostenibilidad en una parcela. Ya fue tratado en la ordenanza, fue incorporada en la ordenanza 13.460 de Villa Belgrano, bueno, ya más conocida como la de Villa Belgrano, que en este caso estaría como instrumento para toda la ciudad. Y la manzana sostenible, que es un nuevo instrumento que lo que promueve son propuestas urbanas y o arquitectónicas en más de una parcela, en una misma manzana, que englobadas como parcelas de 2.500 metros cuadrados o un tercio de la manzana, que conformando un conjunto homogéneo con continuidad funcional y espacial incorporen iniciativas de sostenibilidad.
En todos los casos, como bien dice ahí, se redistribuye, es redistribución de edificabilidad con beneficio para el municipio, tal como hoy sucede en nuestro propio marco normativo. ¿Cuáles son las condiciones particulares que establece para equipamiento sostenible y parcela verde? Bueno, retiros, alturas de edificación, siempre y cuando consideren los impactos, el impacto sobre el entorno, factor de impermeabilización del suelo, que en todos los casos no puede ser menor al 20%, debe incorporar cobertura vegetal no inferior al 30% y debe incorporar construcción sostenible, o sea, se deben adoptar prácticas y sistemas de construcción sostenibles tal como la eficiencia en el uso del agua, energía, acondicionamiento térmico, entre otros. Pasa a la siguiente. Y la manzana sostenible, además de los anteriores, retiros, altura de edificación, debe incorporar espacio de uso público, de dominio privado, no menor al 5%, y si hay inmuebles de valor patrimonial, sea cual sea su escala, debe incluirse a estos como parte del conjunto. Pasa a la siguiente. Bueno, y por último, para ya ir terminando esta presentación, nosotros entendemos que la articulación entre instrumentos urbanísticos vigentes y propuestos lo produce una caja de herramientas o ofrece una caja de herramientas, donde la normativa vigente sigue en pie. En ningún caso estos instrumentos van a modificar la letra de la normativa vigente, sino que se suman a esta posibilidad. O sea, un iniciador puede quedarse enmarcado dentro de una normativa vigente o a partir de ahí adherir como instrumento de sostenibilidad en cualquiera de sus figuras, ya sea personas humanas y o jurídicas que quieran adherir a equipamiento sostenible, parcela verde o manzana sostenible, o llegar a un convenio urbanístico, ya sea por iniciativa de las personas humanas y o jurídicas, tal como lo habíamos comentado dentro de los alcances y límites de esta ordenanza, o adherir un PAC en el caso que ya estuviera aprobado un polígono de actuación concertada, que en todos los casos su diseño y aprobación es de iniciativa pública municipal, o generar un acuerdo de gestión mixta tanto para infraestructura o equipamiento especial, que en este caso, como decíamos al comienzo, es de iniciativa mixta. Todos estos instrumentos están articulados con los instrumentos urbanísticos de planificación y generan beneficios para el municipio por mayor aprovechamiento urbanístico en el marco de las formas que hoy se están produciendo estos recuperos de plusvalía. Bueno, con esto hemos finalizado la presentación. Por último, comentarles que la estructura de la ordenanza, que ustedes ya la tienen, se ha trabajado mucho en su diseño para que sea sencilla y didáctica, más allá de su complejidad. Por lo tanto, ustedes se van a encontrar con 3 títulos. El título 1 reúne las disposiciones generales, el objeto, autoridad de aplicación y objetivos, además de los términos técnicos y la clasificación de los instrumentos urbanísticos. Y el título 2 es el más largo porque reúne las disposiciones particulares en estos 3 grandes conjuntos de instrumentos urbanísticos de planificación, concertación y sostenibilidad. Y el título 3, como toda ordenanza requiere, tiene sus disposiciones transitorias. Como es una ordenanza marco, en este caso no es tan complicado ese título, ni tan complejo. Bueno, creo que con esto hemos finalizado. Diego, ¿alguna? Celina, muchísimas gracias. Como siempre, tus dotes de docente, cada vez que te pedimos una explicación, salen a la luz y esto de unas clases magistrales. Para mí, excelente la explicación. Ahora, conforme lo habíamos acordado antes, si alguno de los concejales presentes le quiere hacer alguna pregunta con respecto a la exposición, ¿quieren que prendamos la luz, Jimena? Muchas gracias. Concejala Vilata, se hizo la luz. Quedamos ciegos. Sí, sí, empecemos, soy inocente, o soy culpable. Sí, yo no fui. Sí, bueno, gracias, presidente, gracias por venir a de alguna manera explicarnos algo que ha estado en los medios y que
de todos lados nos llegan mensajes, sobre todo el tema de los vecinos. Sin entrar en punto por punto con el proyecto. Primero, es preguntarle si ustedes no temen que con esta ordenanza se llegue a una gentrificación, ¿sí? Gentrificación, ¿sí? Eso por un lado. Y después por el otro, el tema de las audiencias públicas, yo entiendo de que de alguna manera incorporar las audiencias públicas es para transparentar, pero todos y cada uno de los que estamos acá sabemos que las audiencias públicas no son vinculantes. Y entonces acá hemos estado en audiencias públicas de otros temas y no se ha cambiado una sola coma. Entonces, ¿hasta dónde la audiencia pública va a ser importante? Sobre todo para escuchar a los vecinos, para escuchar la problemática del sector de ese convenio o esa nueva figura a autorizar, sin entrar a ir punto por punto. Pero estos son los dos temas que a mí más me afligen. La gentrificación, obviamente, que tiene algunos beneficios, pero ha tenido muy malas experiencias, que le puedo decir Palermo, Sí. San Telmo. Sí, sí. Sí, clarísimas las dos preguntas y son también preocupaciones del urbanismo, digamos, general, ¿no? Sí, 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 no, no, de la gestión del urbanismo, ¿no? O sea, es una preocupación. La gentrificación es un problema que sucede aún no opere el Estado. ¿Sí? O sea, a ver, esto es un proceso que se produce en el momento que los barrios cambian, se modifican, las ciudades crecen, y cuando crece dentro del tejido interno, por supuesto vas generando esto por la propia lógica de mercado también, va produciendo expulsión de los residentes. Un problema que también yo agregaría a esto, que esto es un problema a considerar siempre que uno genere política pública, le agrego también el despoblamiento que nosotros venimos teniendo lentamente, sobre todo de las áreas central, ¿no? Nosotros hace muy poquito, perdón, lo alargo acá, pero me parece que es importante en este contexto hablar un poquito de esto, ¿no? Hicimos el concurso del centro, que ustedes se habrán enterado, que hicimos un concurso para renovar nuestro centro histórico, y una de las preocupaciones y temas centrales ahí es cómo volvemos a repoblar zonas que están realmente abandonadas, ya ni siquiera con habitantes residentes históricos, sino abandonadas. A esto se suma todos los barrios pericentrales vienen sufriendo hace un tiempo largo un paulatino despoblamiento a favor de las áreas metropolitanas o de la periferia. Cuando vemos los números de expansión, ¿sí? Queda claro de que hay población que se está yendo a los límites. Hay algo importante también de entender acá, y ahí contesto lo de la gentrificación en particular. Cuando nosotros hablamos de estos procesos de expansión, ¿cuál es nuestra preocupación? Que para que un barrio tenga una consolidación desde que es un loteo a un barrio son 20 años, mínimo, ¿sí? De infraestructuras, de espacio público, ¿sí? Entonces, hoy la ciudad que se va consolidando es una ciudad con una periferia cada vez más extendida, que tiene enormes costos, lo están viendo permanentemente en la provisión de servicios, ¿sí? Entonces ahí aparece un tema desde la política pública. ¿Cómo comenzamos, cómo promovemos desde el Estado la renovación de áreas, ¿sí? Que están expectantes para poder alojar población? Ahora bien, de cualquier manera, y ahí sí coincido, no puede ser de cualquier manera. El instrumento del PAC tiene dos objetivos. Por un lado, el poder propiciar renovación controlada, ¿sí? Porque al ser un diseño se puede controlar y debatir y discutir, ¿sí? ¿Cómo? ¿De qué manera? De hecho, tiene incorporado un artículo, un índice en el E, que es que debe tener mecanismos integrados con los habitantes para poder, tanto de participación como eh, digamos, de consulta, pero también de participación directa. Hay unos marcos normativos muy interesantes que estamos nosotros en este momento estudiando, de Bogotá particularmente, digamos que tienen una cantidad de otros instrumentos que se pueden asociar a esta ordenanza marco,
para poder reforzar este aspecto. Pero hoy en este proyecto de ordenanza es obligatorio que aparezcan estos mecanismos. Esto eso sería como un punto de defensa, digamos, ¿no? Como una forma defensiva para poder lograr lo que vos estás señalando. Y por otro lado, también es para consolidación el polígono de actuación concertada. ¿Para qué? Para promover aquellas áreas que necesiten del esfuerzo conjunto público-privado para consolidar. Ahora, su diseño está ligado a la planificación, por supuesto, por eso es el Ejecutivo quien lo inicia el primer paso, y a una comprensión de dónde la ciudad requiere promover las lógicas de crecimiento. Sí, y en esto, particularmente de los PAC, nosotros lo que hemos intentado es retomar la iniciativa de lo público sobre la articulación pública-privada. Hasta acá, el único instrumento que tenemos es convenios urbanísticos. Hoy el PAC, o el Polígono de Actuación Concertada, es una iniciativa pública, o pretendemos que sea una iniciativa pública, y tenemos los acuerdos de gestión mixto que pueden ser una iniciativa mixta. Esto da un menú y da una amplitud respecto a la posibilidad de promover articulación público-privada virtuosa. Y en eso, creo que Celina lo explicó recién, hemos dejado escrito puntualmente que deben existir estos mecanismos que contemplen tanto la situación de la gentrificación como de la participación. Y respecto a lo que decía Graciela de las audiencias públicas, todos conocemos los límites del mecanismo, pero son los instrumentos que hoy tenemos. Nosotros, esta es una ordenanza vinculada a instrumentos de urbanismo. Acá no estamos creando nosotros instrumentos de participación. Sí promovemos que existan y estamos invocando a los que tenemos en el menú o en la disposición. Entonces, creo que hay una intención respecto a esto, y que habrá que reforzarla en el diseño de cada uno de los polígonos que se generen, o de los mecanismos que se implementen particulares. Pero esa preocupación existió y hemos tratado de plasmarla en el proyecto. Pero está bien, ¿no? Ahí le doy la palabra, concejal. Y un tema, Graciela, Sí. un tema también es que cada uno de estos PAC, de estos polígonos, al ser esto, yo quiero que quede bien en claro, lo hemos conversado con algunos. Esto es una ordenanza marco, es un proceso inductivo, bien me decía Gustavo también desde su cátedra, de norma. Entonces, cada uno, después va a venir un polígono X sobre un barrio, no quiero ponerle el nombre a ningún barrio, pero un polígono determinado que por iniciativa pública va a venir acá, y nosotros ahí tendremos que ver si se ha cumplido todo lo que establece la norma, de que primero, los vecinos de ese barrio, ¿qué opinaron sobre este polígono nuevo que están proponiendo? No sé si me entienden, no sé si me entienden lo que quiero decir. Pero bueno, eso es lo que el espíritu de esto. Ahí vamos, Graciela, a la vuelta. Me pidió Laura. Sí, pero no era la discusión de cada uno. Mínimo esto, realmente que lo que venga acá, señor presidente, va a venir con el acuerdo del oficialismo. Ustedes tienen los votos, y lo que viene acá se van a levantar los 16, ya está. O sea, la participación ciudadana no es cierto, porque cuando avanzaron con la ordenanza de la mancha urbana, que era para densificar del anillo hacia adentro, la primera ordenanza que se aprobó fue del anillo hacia afuera. Déjenme dudar. Laura. No es para adentro. Gracias, presidente. Bueno, La gracias. 131 no es de... Gustavo. No, la 131 no fija normativa de circunvalación hacia adentro, sino es el área periférica, precisamente, que es de circunvalación hacia afuera. Gracias, Gustavo. Exclusivamente. Y ahí hay una... ¿Me permitís? Sí, por Una favor. aclaración. Alcánzale, Rob. Complementar lo que Celina dijo, porque parece que los procesos de gentrificación solo fueran de expulsión. Y hay procesos de gentrificación que se producen naturalmente por envejecimiento de la población, por ejemplo. Claro, hay algunos barrios que nos vamos poniendo viejos y la población se va retirando, ¿no? O los hijos no quieren vivir en ese lugar. Hay procesos de gentrificación por cambios de uso o por inducción de usos que se dan naturalmente. Se viene comercio, se viene industria, se viene otro tipo de actividades y se produce desplazamiento de población.
Hay cambio de población que se produce también y gentrificación que se produce por inducción, por ejemplo, por universidades o locación de actividades educativas que son positivas. Hay gentrificación positiva y gentrificación negativa. Hay gentrificación que también se produce cuando se da zonas urbanas que están relacionadas a asentamientos, ¿sí? Que producen cierta expulsión. No se debería producir, pero se produce naturalmente esas cuestiones. O sea, la gentrificación no quiere decir que sea por yo aplico una ordenanza y expulso gente. Hay múltiples causas que producen gentrificación. Y por ahí eso es interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Y hay gentrificaciones positivas, porque hay gente, ojalá se produjera que la población venga al centro, ¿no? Que de otras áreas vengan a vivir al centro determinados tipos de población, ¿no? Que eso me parecía interesante. Y bueno, hasta ahí. Muchas gracias, Gustavo. Laura. Gracias, presidente. Bueno, partiendo de lo que acaban de señalar, yo pensaba justamente que Leslie Kern diría que la gentrificación no es inevitable, sino que puede evitarse, que hay procesos de intervención que pueden evitarla. No creo que haya ningún proceso que se dé naturalmente, sino que son procesos sociales. Todo lo que usted escribió fue social. Entonces me parece que desde ese punto de vista la intervención de los estados es justamente para evitar lo que sea negativo y en todo caso promover lo positivo. Yo tengo dos dudas en torno a los ¿cómo es? Polígonos de actuación concertada, porque si no entendí mal, entiendo que son de iniciativa pública, que tienen que pasar por ordenanza por el Consejo Deliberante, pero en el último punto se planteaba que la transferencia, el problema de la transferencia puede ser, o eso era de los convenios No, urbanísticos. eso es convenio. Ah, entonces Eso es convenio urbanístico. No, 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 no hay transferencia. Es adhesión. A ver, vos pensás que, o sea, pero no es Creo que tu preocupación va por el tema de la transferencia que Sí, ahora... que solo es con autorización de la dirección de la Secretaría y de la Dirección de Planeamiento Pero es Urbano. convenio urbanístico. Claro, pero es convenio urbanístico. Igual me preocupa. Pero está bien. Entiendo tu Entiendo preocupación. la Que confusión. si un convenio es ratificado por ordenanza, porque la transferencia se podría solamente autorizar por una iniciativa. Exacto, esa es la inquietud. Esa es la pregunta. Sí. Bueno, hoy como existe, no requiere ningún tipo de autorización. Nosotros lo entendemos en función de que cualquier transferencia que pueda autorizar la municipalidad va a tener las precauciones respecto a que quien sea el nuevo propietario de ese convenio no tenga juicio contra la municipalidad, que no tenga causas legales, que no haya perjudicado a los vecinos. Si es una cuestión vinculada a que, tu duda particular, que venga al Consejo Deliberante, lo podemos analizar también, porque suena razonable, digamos. Claro, creo que justamente suena razonable tu preocupación. en ese sentido, que si tiene que pasar todo el proceso por el Consejo Deliberante, como la transferencia que involucra las definiciones que hizo el propio Consejo. En realidad es la ratificación, pero suena razonable, lo vamos a tener en cuenta. En general nos pasa que a veces, y cuando se está elaborando estos instrumentos, a veces también estamos muy atentos Hablaba de con la no celeridad. sobre burocratizar, se entiende las prácticas. A veces nos sucede, que ya nos pasa, que por ahí, por buena intención, generas una burocracia tan rara que no termina siendo tan transparente. ¿Se entiende? Entonces, hay que analizarlo, pero por ahí es como... No, y hay otra cuestión vinculada a que muchos convenios urbanísticos que se han aprobado después se han etapabilizado o se han desarrollado por partes y que lo han desarrollado distintos. Bueno, tiene una complejidad respecto a la operatividad, pero le vamos a buscar la vuelta para tratar de dejar la tranquilidad y la transparencia necesaria en ese punto. Tenía dos preguntas, ¿no? Lo último, no era esa, no, porque lo otro era algo que señaló la concejal Vilata en torno a la participación ciudadana, no solo los límites de la participación no vinculante, sino la mayoría automática del consejo. Quiero aclarar una cosita más con relación al tema de la gentrificación, que es una preocupación, e insisto que es una preocupación común, no es que es una preocupación de ustedes solamente, ¿sí?
de cómo, y en eso coincidimos, digamos, de cómo justamente dar instrumentos para que el Estado pueda reequilibrar todas esas fuerzas de mercado que a veces son difíciles de crear esos equilibrios. A ver, realmente el PAC lo que permite es empezar a discutir esto. Hoy no tenés ningún tipo de instrumento para incidir, de incidencia. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, no hay ninguno. No es que yo pueda decir, sí, voy a incidir en tal proceso. No tenemos manera de incidir en los procesos. Nos quedamos esperando que vengan el privado a darnos propuestas, ¿sí? A lo sumo tenemos el de convenio urbanístico, que solamente nos quedamos a ver que venga la propuesta y nosotros podemos decir si nos parece bien o no. Sí, depende de la planificación, pero no tenemos formas de incidir. El PAC habilita o inicia esa posibilidad de incidencia en los procesos. Por eso está puesto en ese inciso E. El inciso E es clave. Como debe estar ese mecanismo, ahí ven, mecanismo que promueva la atención a los habitantes actuales. Cuando dice atención a los habitantes actuales tiene que ver justamente que no es solamente participación, sino qué sucede con el valor de suelo, que todo el mundo comenta esto, que aumenta y esto expulsa, ¿no? Entonces tiene que haber mecanismos. Insisto, Bogotá avanzó mucho en la generación de instrumentos de este tipo. Se pueden generar ordenanzas asociadas al PAC para aumentar la cantidad de instrumentos para atender a los habitantes, por supuesto. Esto no deshabilita eso, todo lo contrario. Empieza a generar ese camino, ¿sí? Para poder atender a esta problemática. Bien. Excelente. Para hacer una cosita más, sí, para lo que lo acabo de recordar, lo tenía previsto, es que nosotros hemos elaborado un pedido de informe que le pido que por favor nos contesten, ya les vamos a pasar el número, en torno a los planes de urbanización vinculados a Tierra. vivienda social. Tierra. Y a la tierra social y a los bancos Sí. de tierra, etcétera, bancos de uso, no me acuerdo cómo se llama bancos. El reserva de inmuebles. La reserva de inmuebles. eso. Estamos en el tema. Pero sí, eso me han dicho hace casi un año, así que le pido por favor directamente a quienes están involucrados en tener que responder Estamos en el que lo haga. No, es de la no Secretaría. estás apuntando correctamente, está en hábitat de desarrollo social, pero Les pido por vamos a favor hacer la que gestión. hagan lo posible. Gracias. Sí, ahora sí, concejala Cafarati, por favor. Gracias, La escucho. muy amable. Bueno, muchas gracias por la presencia y por aclararnos esta ordenanza que realmente es bastante técnica y por ahí no es tan fácil. En relación justamente a esto que estaban explicando de los polígonos de actuación concertada que tienen iniciativa exclusivamente pública, a mí lo que me interesaba preguntarles un poco cuál es la visión de la Secretaría, ya que van a ser iniciativas del Ejecutivo, en qué están pensando, en qué áreas de la ciudad, cuál es esa visión, digamos, que los mueve a generar este instrumento urbanístico. No, en primer lugar, y creo que Celina lo dejó en claro, estos son instrumentos para aplicar en toda la ciudad o en cualquier lugar de la ciudad, articulando justamente con los planes. En este momento estamos hablando solamente de los instrumentos. Obviamente que la intención es revertir el modelo expansivo, lo dijo Celina recién, y venir hacia una densificación controlada, renovación, consolidación, y en eso hay muchos sectores de la ciudad. Y permítame ahora no mencionar a ninguno en particular, porque no queremos que se confunda, porque ya hay bastante distorsión respecto a la discusión y se ha desvirtuado justamente este proyecto en función de algunos intereses que los vinculan a diferentes sectores de la ciudad. Entonces, lo que queremos dejar en claro es que estos instrumentos son para aplicar en cualquier lugar de la ciudad y que ustedes van a ser quienes finalmente autoricen esas modificaciones. No, en general. Concejala Soder Zucari. Gracias. Disculpa, Soder. Está, Elisa. Sí, sí, sí. Gracias. Lo mío son dos consultas. Una es con el concepto de sostenibilidad urbana. Hay un parámetro objetivo para saber cuál es esa medición. Y la segunda pregunta es, que no me quedó claro, salvo que me haya equivocado, y no recuerdo que en los nuevos desarrollos se hable de la exigencia del informe de impacto ambiental. Bien. Dos preguntas, dos respuestas con esto. La sostenibilidad. Sostenibilidad tiene en esta ordenanza
dos usos, diríamos, ¿no? En términos de la palabra. Una en términos generales de toda la ciudad, en donde se entiende de que este concepto tiene que ser transversal y que debe, cualquiera de las acciones que nosotros hoy estemos impulsando del Estado, va a tener que tener en cuenta sus impactos ambientales y sociales. Esto es un requerimiento de época, diríamos, pero también en el caso nuestro, de nuestros marcos normativos, están muy avejentados en este aspecto. Y se lo viene señalando, también la justicia lo viene señalando, ¿sí? Em, Ahora bien, son marcos normativos, como ustedes saben, urbanísticos muy complejos porque por el entramado que hoy ya tenemos, y hay que ser serios también, en el sentido de decir cómo empezamos a ayornarlo. No se hace de un día para el otro, ni se hace de cualquier manera, ¿está bien? Esto para nosotros es la posibilidad de un inicio, tanto en términos de poder incorporar instrumentos de urbanísticos de planificación, que en muchos, como ustedes verán, en algunos casos incorporan específicamente estos conceptos y promueven que esto suceda, como ya sí en particular, como aparece en esta ordenanza, que hemos empezado a incorporar. La verdad que nuestra intención es que ojalá crezcan la cantidad de instrumentos que se empezaron a incorporar, de instrumentos urbanísticos de sostenibilidad. Ahora bien, los que están hoy en este proyecto de ordenanza están diseñados para poder convivir con el marco regulatorio que nosotros tenemos, ¿está bien? Porque si no sería un golpe muy fuerte hacia el marco regulatorio, que hay que tomarse un tiempo para poder modificarlo. Entonces estos instrumentos empiezan a colaborar en este sentido. Son lo que nosotros decimos, lo de sostenibilidad de bajo impacto, ¿sí? Por eso no permiten aumentar edificabilidad, no permiten, pero sí comienzan a poner temas que en algunos casos nosotros lo tenemos en nuestro marco. Por ejemplo, el FIS existe en nuestro marco normativo, no se utiliza, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo empezamos a operativizar? Bueno, ese es el desafío de estos instrumentos urbanísticos de sostenibilidad que apuntan a la arquitectura concretamente, apuntan al hecho concreto, ¿sí? De construcción de la ciudad. Ojalá en el futuro esto vaya creciendo, ¿no? Este es el inicio. Y claramente son complementarios del marco normativo, tanto municipal Sí, como provincial. sí, Esto en ningún sí. momento excluye la No. necesidad del cumplimiento con el informe de declaración de impacto ambiental ni con la licencia ambiental provincial. Digamos, esto es complementario, esto no viene a afectar ninguno de los marcos existentes. Sí, aclarando esto, le digo una cosa importante también para aclarar. Cuando dicen, ¿por qué no se menciona? En algunos casos nos ha llegado, ¿por qué no se menciona tal ley? ¿Por qué no se menciona tal otra ley? No, no es porque todo lo que está vigente, toda ley por arriba, ustedes no lo saben mejor que yo, que del municipal debe cumplimentarse, ¿sí? Debe cumplimentarse. Entonces, todo el resto del marco normativo ambiental provincial, por supuesto que en el caso que estos instrumentos se operativicen, cualquiera de ellos, van a tener que cumplimentar, no solamente adecuarse, sino cumplimentar con las ordenanzas tanto ambientales, provinciales y nacionales. No pueden ir en contra en ningún caso. Por lo tanto, nosotros no tenemos que mencionar. No se mencionan en este. ¿Verdad? Ahora, no pueden alterarlo porque no puede estar en la propia naturaleza de una ordenanza municipal. ¿Mm? Concejal Balastegui. Bien, en lo que hacen los planes urbanos interjurisdiccionales, quería ver si existe, que está bueno en el ente metropolitano o cuál es el plan en donde se aplicaría el convenio con las demás municipalidades de Gran Córdoba para, calculo, una planificación interjurisdiccional. Esto es una pregunta. Y en cuanto a la Comisión Técnica de Convenios Urbanísticos, porque también es cierto que los que hemos tenido en algún momento responsabilidad, siempre escuchar las quejas de los desarrollistas y los inversores de que dicen de la lentitud del municipio y la burocracia del municipio, hablo de todas las gestiones, en la aprobación de los convenios y que hacen a la viabilidad del proyecto en el tiempo. Digo, esto está planeado de que esta comisión, ¿cómo funcionaría?
Esa Diego, la segunda pregunta. la de los interjurisdiccionales. Con las áreas metropolitanas. Sí, no, bueno, los acuerdos interjurisdiccionales, o mejor dicho, los planes interjurisdiccionales, no son acuerdos, sino que son planificación. En esto, digamos, para poner un ejemplo claro, es por lo general la existencia del choque normativo entre dos ciudades vecinas que pueden generar conflictos fundamentalmente o principalmente en el uso del suelo, pero también en la movilidad y en algunas otras condiciones. En esto nosotros hoy lo que tenemos, como bien decía Salina, es el marco regulatorio vinculado a las parcelas, pero no existe el marco para generar un plan que se pueda articular y transformar en un convenio. Entonces, lo que nosotros estamos promoviendo es la posibilidad de generar ese plan complementario a lo regulatorio que nos dé o nos dispare la posibilidad de acuerdos interjurisdiccionales. Y hacer una mención de que no son interjurisdiccionales solamente vinculados a lo físico con ciudades vecinas. También puede ser entre distintas jurisdicciones, municipal provincial, municipal nacional, tenemos los predios ferroviarios, tenemos un montón de situaciones que se dan en la ciudad y que el marco regulatorio hoy no alcanza para tener una posición proactiva. Entonces, esto es lo que estamos planteando. Y la comisión, como vos lo planteabas recién, bueno, nosotros lo que estamos promoviendo y en esto estamos trabajando para dar agilidad respecto a lo que pueden ser los trámites municipales, pero también queremos dar las garantías de que todas las áreas que tengan que intervenir para que los procesos sean virtuosos y no tengamos problemas a futuro, vamos a dar las garantías. Entonces, vamos a tratar de agilizar los procesos, pero no vamos a saltear ninguna situación al respecto. Bueno, ¿algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra? Si no, vamos a despedir a los invitados y después nos quedamos 2 minutos nosotros para organizar lo que sigue. Bueno, ahora se llevan las empanadas y... Ah, por favor, se la voy a envolver. Se la voy a envolver. Bueno, no, muchas gracias, como siempre. La verdad que es un placer venir cada vez que nos invitan, así que cuenten con nosotros las veces que haga falta. Pedro. Sí, sí. Gracias. Estamos a disposición para lo que necesiten. Sí. Sí, ahí tiene el micrófono, concejal. Bueno, muchas gracias. Comerme la empanadita. No iba a hacer uso de la palabra porque obviamente después nos quedamos los concejales a hablar del tema, pero sí quiero resaltar de que en una ciudad tan grande como la nuestra, uno tiene que ir viendo a medida que se da el crecimiento, ir ayornándose a lo mismo, ¿no es cierto? Como fue en su momento el tema de la mancha urbana, donde veíamos que descontroladamente la ciudad avanzaba y después obviamente no es una cuestión de hacer una vivienda por fuera, sino que después hay que llevar a los barrios los servicios y eso también nos complicaba muchísimo y hoy estamos viendo las consecuencias de la misma. Entonces era necesario en su momento hacer un proyecto y una ordenanza que tenía que ver con la delimitación de esta cuestión descontrolada que había de hacer barrios donde se quisiera. En este caso, me parece muy bueno de que yo anoté algunas cositas que me llamaron mucho la atención. Uno, el de la incorporación de los términos, nuevos términos, porque hay que, hablando de ayornarse a lo que tiene que ver a la cuestión de la ciudad y cómo se va implementando los instrumentos, hay que también mejorar las terminologías y estos instrumentos de planificación son importantísimos porque esto también permite, ayuda, como decían ustedes, es complementar a lo que ya está existente y que obviamente le estaba haciendo falta este complemento para poder trabajar porque hemos visto que la misma ciudad nos está exigiendo tener complementos para poder trabajar. Esto de no modificar las normativas vigentes tienen que quedar claro. Y esto obviamente tenemos que sumarle estas cuestiones de lo sostenible, de lo verde, de adherir los PAC y los acuerdos mixtos, porque solo no se puede. Esto también genera la posibilidad de poder trabajar con otros y poder empezar a hablar con aquellos con quienes no se hablaba, pero que hace falta de que la ciudad tenga estos contactos y estos trabajos en red. El poder propiciar renovaciones controladas. Y esto es lo básico, controlar esas renovaciones. Y eso lo debe hacer el Estado.
Obviamente el tema de las audiencias públicas, como se dijo, no son algo vinculante, pero es algo que nos viene rigiendo desde hace muchos años. Nosotros no lo hemos inventado, estas son las herramientas que tenemos y obviamente nunca está de más escuchar a los vecinos, más allá de que sea vinculante o no. Así que desde ya muchísimas gracias por estar y bueno, quedará en nosotros a ver cómo definimos esta situación. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Un minuto. Chao. Sí, terminamos, que viene un día largo para algunos. Concejales, 2 minutos, así terminamos con esto. Con respecto al tratamiento del punto que estamos en cuestión, conforme venimos, digo, para que nos pongamos de acuerdo entre la comisión, cómo vamos a hacer desde esta presidencia, cómo habíamos pensado el tratamiento de la presente ordenanza. Por ahí yo creo que estuvo muy buena es como la tercera o cuarta vez que la escucho a la presentación, pero estuvo bastante buena porque por ahí a todos nos han llegado un montón de comentarios que me parece que no todos la tienen tan estudiada la ordenanza, más allá, al proyecto de ordenanza, más allá de que a todos los que quisieron se los llamó y se les explicó y les dio la misma explicación que nos dieron a nosotros, se la dieron, capaz que hasta más técnico que Diego y los mismos que estuvieron acá, lo hicieron en otro lugar. La idea de esta comisión es que, conforme como bien lo dijo Laura, que habló de una modificación de un artículo sobre una cuestión, o capaz que algunos otros tengamos algunas otras aportes que tengamos, la idea es que nos demos un tiempito en esta semana, que se la alcancen a Emilce. Nosotros también le vamos a mandar desde la Secretaría, desde la Relatoría, a todos aquellos que participaron y que quieren que nos hagan los aportes o alguna otra contribución, yo lo llevo sobre el texto de la ordenanza que fueran, capaz que, y entonces lo hagan por escrito, tenemos nosotros una forma de que nos tengamos escrito de la forma de que cada uno de que estuvieron ya en la informativa, en la sesión informativa cuando les explicaron desde el Ejecutivo, en la clase informativa, esa era la palabra, que nos quieran hacer a nosotros algunos aportes sobre la ordenanza. Yo sí me comprometo de que cualquier aporte que reciba a través de la relatoría a Emilce, y también la veo Jimena ahí, se lo hacemos llegar a todos. La idea es que le demos un trámite del que quieran aportar y que después avancemos con esta ordenanza para que no estemos, digamos, que tenga la participación, pero que tenga el avance. No sé si estamos todos de acuerdo así. Listo, seguimos. Entonces, bueno, ante las cabezas así. Entonces, vamos a la formalidad, con respecto al expediente número 2, expediente 12.368/26, queda en estudio. Asimismo, conforme les pedí autorización al principio, vamos a dar tratamiento al expediente número 1, el orden del día, que si estamos todos de acuerdo, por algunas cuestiones, necesito que ese expediente debe quedar todavía en estudio porque estamos con algunas conversaciones con los excombatientes para que quede en estudio. Entonces, si estamos todos de acuerdo, el primer expediente queda en estudio. ¿Lo que estemos de acuerdo? Ambas quedan en estudio. Muchísimas gracias. Hasta luego.